Aquí está. Bueno, estoy contenta, Gloria a Dios. Estoy gozosa y estoy contenta porque en esta mañana tengo la convicción en mi corazón de que el Señor va a hablarnos. Así que con esa fuerza vengo hoy, que no es poco. Deseo profundamente cuando oraba al Señor por este día, digo, Señor, quiero que nos hables, pero sobre todo quiero que nos sane. Quiero que la palabra del Señor esta mañana sea una palabra de sanidad para nuestra alma, para nuestro corazón. Yo necesito sanidad. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos ser sanados. Y no hay mejor medicina para ser sanos que la palabra del Señor. Es la mejor medicina que nos ha dado el Maestro. Aunque a veces la buena medicina sabe fuerte, incluso a veces pareciera desagradable, no os quiero asustar, pero sus efectos son curativos y beneficiosos. Así que ese es mi deseo esta mañana. Me gustaría que me acompañarais a la lectura de Primera de Timoteo 6, del 11 al 16, y que lo leamos juntos. He titulado a mi predicación, pero tú. Y empieza así. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. 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 Qué palabra más extraordinaria. Quiero que nos adentremos un poco en este tema que está hablando Pablo. Y Pablo, en los versículos anteriores a este texto que hemos leído, le ha pintado a Timoteo un cuadro muy sombrío sobre la avaricia del hombre, que se podría referir a cualquier tipo de idolatría, porque sabemos que la avaricia es la idolatría por las riquezas, por lo material. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, la vida del creyente debe guiarse por parámetros muy diferentes, los parámetros del reino, nuestras motivaciones son diferentes. Y contra ese trasfondo de valores falsos que Pablo le está hablando a Timoteo, ahora Pablo, en lo que hemos leído, nos define la vida espiritual en varios aspectos. Nos define la conducta, las metas y el propósito de los creyentes. En estos 6 versículos que hemos leído, Pablo le dice a Timoteo 4 cosas, 4 consejos o 4 pilares que debe tener bien claro en su caminar con Dios. Y quiero que seamos conscientes de esto, porque son muy importantes. El primer consejo que le da es la conducta que tiene que tener un creyente maduro. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es la batalla espiritual que tiene que hacer frente a lo largo de toda su vida. El tercer consejo, su testimonio ante Dios y ante los hombres. Y el cuarto consejo es que sea consciente por quién vive y en quién ha creído. Así que son 4 pilares para la vida espiritual de los hijos de Dios. Podemos aplicarlo a nosotros también, ¿verdad? Así que el primer consejo es, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Lo dice en el versículo 11. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Y la verdad es que me encanta cómo empieza la explicación. Por eso le he titulado la predicación, pero tú. Y mira, Timoteo, el mundo tiene sus propias motivaciones, el mundo tiene sus propios valores caídos, sus propias formas de hacer las cosas, pero tú no. Pero tú. Y yo creo que esta mañana el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, pero tú, ¿verdad? Y en la iglesia hay muchas veces que se meten doctrinas que son carnales y hay personas que se dejan llevar por estas corrientes, dando énfasis a cosas que para Dios no son prioritarias. Pero hoy nos dice y nos apela el Señor y nos dice a cada uno de nosotros, pero tú no. Y como José en la casa de Potifar, ¿os acordáis de esa historia? Con esa intensidad, Timoteo debía de huir de las tentaciones diabólicas que lo podían desviar de los caminos de la santidad y seguir fielmente las virtudes tan positivas como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.
Al fin y al cabo, esto es el resultado de un fruto del Espíritu Santo que es maduro. Estas partes del carácter que Pablo demanda de Timoteo son las que Jesús tuvo en su vida terrenal, las que destacaban el carácter de Jesús. La justicia declaraba el carácter de Jesús, la piedad, la fe verdadera al Padre, el amor genuino a Dios y a las personas, la amabilidad que tenía el Señor con todo el que se le acercaba, la perseverancia en la oración. Lo vemos muy claro en los evangelios, ¿verdad? Cómo Jesús perseveraba en la oración. Por eso el punto para mí es primera de Juan 2:6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, si verdaderamente somos sus hijos. Y voy a beber agua. Por eso la pregunta, yo creo que las preguntas que irremediablemente nos deberíamos de hacer en esta mañana son: ¿cómo estoy andando yo? ¿Mi carácter muestra a ese Jesús que predico? ¿Soy como Él? ¿Comparto esas virtudes, las virtudes de Jesús? Decía el escritor Oscar Wilde, el que escribió el retrato de Dorian Gray: la señal de una personalidad perfecta no es la rebelión, sino la paz. Y es que, hermanos, el carácter no transformado que expresamos hacia los demás es una consecuencia de nuestra temperatura espiritual. Porque al final el carácter que no está siendo transformado le pasa como con el pecado en general. Y es que el problema no es ser un fornicario, ni un adúltero, ni un violador, ni un ladrón, ni un asesino. Ese no es el problema. Ese es el síntoma de lo que realmente está pasando en nuestro corazón. Y para curar los síntomas no necesitamos usar, como solemos muchas veces, cuidados paliativos, ¿no? Intentando cambiar formas, actitudes externas, cosas de manera religiosa y poniendo buenas caras, haciendo buenas acciones. Esa no es la solución, porque eso es como intentar tapar el sol con un dedo o curar el cáncer con un ibuprofeno cada 8 horas, ¿verdad? Sirve de poco. El pecado es un cáncer. El pecado es un tumor maligno que debe ser extirpado de nuestro cuerpo para que todo nuestro corazón, para que todo nuestro cuerpo goce de la salud verdadera, de la gracia, de la vida plena y vivamos como Dios desea que vivamos como Dios manda. Eso es lo que quiere el Señor. Y no solo nuestro cuerpo de forma particular, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo pensaba el otro día ¿qué pasaría si ahora entrase por la puerta una señora que enseñase más carne que tela, que viniera vestida de forma insinuante? Nos escandalizaríamos, nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos: madre mía, esta señora, qué poca vergüenza tiene, ¿verdad? Y muy pocos pensaríamos que esa señora que entra así está llena de heridas, de dolor, de necesidad de transformación del Espíritu Santo, que está enferma de pecado y necesita sanidad. Y nos cuesta mucho ponernos las gafas de la misericordia para ver a los demás, nos cuesta mucho. Y a veces también a los que recién se convierten. Nos cuesta mucho entender que están aprendiendo a caminar con nosotros. Porque el corazón religioso es un corazón que se basa mucho más en las formas que en el fondo. Y el cristiano, es cierto que no solo debe serlo, sino también parecerlo. Pero eso, hermanos, no es lo principal o lo urgente, sino que verdaderamente debe haber un cambio interior para que entonces mostremos lo que somos ya. Y eso pasa con el carácter que no está siendo transformado por el Espíritu Santo. El pecado en general le pasa igual que con el carácter. Nuestras actitudes con los demás nos dan la temperatura de nuestra espiritualidad. La ira que a veces expresamos nos habla de una falta de perdón. El miedo, falta de fe. La agresividad, que también es silenciosa, porque la agresividad también es silenciosa. Nos habla de la falta de confianza. Los gritos nos hablan del rencor. Hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser semejantes a Cristo y mostrar su carácter. Porque al final la ley de Dios y los profetas se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto quiere decir que se resume en relaciones. ¿Cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con vosotros? Por eso yo pienso personalmente que no hay mejor termómetro para saber lo piadosos o lo espirituales que somos que los que viven con nosotros. Es así. Mi marido sabe mi realidad, a ese no lo engaño. A ese no lo engaño. Él sabe mi realidad espiritual. No vivamos confundidos con lo que es ser espiritual.
porque creo que a veces vivimos confundidos con eso. Tener muchos ministerios no es ser espiritual. Subirse aquí a predicar no es ser espiritual. Tener muchos conocimientos bíblicos no es ser espiritual. Saberse todas las canciones de Marcos Vidal no lo es. Ni las oraciones más elocuentes ni más bonitas. Ser espiritual es vivir como Cristo en todas las áreas de mi vida. Es mostrar a Cristo en mi vida, en cada cosa que hago, viviendo en humildad, mostrándome como Cristo en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, con mis compañeros y cuando estoy solo. Amén. Amén. Hermanos, ser espiritual es reconocer y estimar a mi prójimo como superior a mí mismo. Eso es ser espiritual. Y reconocer que si estamos aquí hoy es por su gracia. Amén. Y que si algo tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y que si algo bueno causamos es porque Él lo ha hecho en nosotros. Porque lo que nos concierne a cada uno de nosotros es que somos mendigos y miserables sin Cristo. Y nuestro valor y nuestra identidad nos la da el hecho de ser un hijo de Dios. Nos la da el hecho de que Él nos haya rescatado y nos haya limpiado de toda maldición y de todo pecado. Ser espiritual es reconocer mi posición y reconocer la posición de Dios. Eso es ser espiritual. Y lo decía en el retiro, cuando me tocó el devocional, que no sabía que me iba a tocar. Y es que tenemos un problema muchas veces los creyentes. Usamos a Dios como instrumento para nuestra autosatisfacción y no como la finalidad. Vivimos un evangelio que está adulterado, donde a Dios lo uso porque me ayuda a conseguir cosas o me ayuda a sentirme bien y de paso cubre mis anhelos. Y Dios llega a ser algo que cosifico, llega a ser un medio y no la finalidad de mi vida. No es el anhelo real de mi corazón, sino la finalidad para mi egoísmo. Y esto es un evangelio que está diabólico, para mí es diabólico y está adulterado. Y lo tenemos impregnado muchas veces en nuestra vida y se ha ido metiendo de una forma muy sutil. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, para servirle, para gozarnos, para contemplarle, para disfrutarle. Y eso es algo muy diferente a usarlo para resolver mis problemas y aliviar mis sufrimientos. No estoy diciendo que no vayamos al trono de la gracia y derramemos nuestro corazón allí. No, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es un beneficio que tenemos los hijos de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra amistad, nuestra intimidad y nuestra búsqueda con Dios no se puede basar en ese tipo de relación. Porque no nos gustan que nos hagan eso a nosotros tampoco, ¿verdad? Debo reconocer que yo he sido creada para Dios y no Él para mí. Cuando soy consciente de que Él es Dios y nosotros somos pueblo, que Él es Señor y nosotros somos siervos, podemos protegernos de nosotros mismos, que somos los peores enemigos que tenemos. Podemos protegernos de nuestros sentimientos de valía, de admiración propia. Y también, por el contrario, de nuestra mala autoestima o de nuestra mala autoimagen. Porque la mirada ya no está puesta en mí, sino está puesta en Dios. Y entonces damos por acabado ese egoísmo, ¿verdad? Cuando yo vivo en esa sumisión total a Dios, ¿sabéis qué pasa? Que desarrollo un sentimiento de plenitud que es ilegítimo. Desarrollo un sentimiento de plenitud que no es humano, que es sobrenatural. Porque ya no me miro yo, sino que miro a Cristo. Hermanos, la soberbia no es solo verme a mí como superior. Cuando yo me miro como inferior también es soberbia, porque me estoy mirando a mí. La soberbia tiene dos caras. Si tú te crees un pobrecito y ay, pobre de mí, eres un soberbio. Y si te crees mejor que los demás también. La soberbia tiene dos caras. Cuando más paz puedo sentir es cuando le doy a Dios toda la soberanía de mi vida. Y entonces experimentamos ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando lo miro a Él y no me miro a mí. Hay un versículo en 2 Corintios 10:5, muy famoso, ya lo sabéis seguramente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El problema por el cual Dios no trabaja en nosotros como Él quisiera es por nuestro orgullo. El problema por el cual Dios no trabaja en nosotros al ritmo que Él quisiera es nuestra altivez, es nuestra independencia de Dios. El pensar que somos como debemos ser y no rendirnos a Él en humildad cada día, declarando que necesitamos cambiar. Hermanos, la independencia de Dios es dependencia del pecado, porque el ser humano depende siempre, nacemos dependientes.
O somos dependientes de la luz, o somos dependientes de tinieblas, pero somos dependientes. Y cuando vivimos en humildad y en completa dependencia de Dios, vivimos la verdadera libertad, que es la libertad de la que habla el Evangelio. Cuando somos dependientes de Dios, somos libres de todo, pero de todo. Pero cuando soy independiente de Dios y vivo a mi manera, ¿sabéis qué pasa? Que soy dependiente de todo lo demás. Soy dependiente de mis anhelos, de mis vicios, de mi carácter no transformado y de mucha basura. Y eso es así. Hermanos, queremos ser como Jesús. Necesitamos rendirnos a Él en humildad y dejar que Él haga su obra en nosotros. Amén. No hay otro mecanismo, no hay otra forma de hacerlo. Ahora Pablo le dice un segundo consejo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Hemos dicho la conducta madura de un creyente. El segundo consejo, estamos en una guerra. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. El joven Timoteo no debe bajar la guardia en ningún momento, sino pelear la buena batalla de la fe con las armas provistas por el Señor. En Efesios 6, del 10 al 17, hay un cuadro perfecto sobre eso. Y lo vamos a leer porque aunque solo voy a coger algunas cosas, quiero que veamos bien el contexto. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es una guerra. Y el que no lo ha visto es porque no ha querido. Estamos en una guerra y el creyente es soldado raso, es soldado de primera línea de batalla. Nosotros estamos ahí, en primera línea de esta guerra. Y Pablo sabe muy bien esto cuando escribe esta carta a Timoteo. De hecho, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo del 18 al 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Otros habían naufragado en lo que tocaba a la fe, y Timoteo debe mantenerse firme a toda costa de su defensa de la verdad. Así que Pablo sabe muy bien que la vida del creyente es una vida de lucha, una vida de guerra, una vida donde estamos en batallas constantes y donde no podemos bajar la guardia. Y hermanos, si fuéramos más conscientes de esta realidad, veríamos las cosas de manera muy diferente la mayoría de las veces, desde la fe. Algo muy interesante que dice Efesios, que hemos leído antes, dice: revestidos con la coraza de la justicia y escudo de la fe. Revestidos con la coraza de la justicia y el escudo de la fe. Y a mí me sonaba la alarma de cubrir nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón, porque la coraza cubre el corazón y el escudo también. Así que nuestro corazón lo debemos analizar, lo debemos conocer y lo debemos escudriñar a través de la justicia perfecta de Dios y desde la fe en Él. ¿En qué? En medio de mis deseos, en medio de mis anhelos y en medio de mis ambiciones. Porque el diablo quiere manipularnos, no tengáis duda. El diablo quiere tomar y distorsionar cada parte de nuestro ser, el mando de nuestro ser y el centro de nuestra voluntad, y que no dejemos a Dios que sea quien lo tome, porque o dependemos de la luz o dependemos de las tinieblas, o dependemos del diablo o dependemos de Dios. No hay medias tintas, no hay término medio. Aquí o somos blancos o somos negros. Y el creyente debe estar alerta, hermanos, debemos estar alerta y ver la vida, la tentación, el pecado, los deleites desde la perspectiva de la fe. Dice el versículo 17 también:
tomad el casco o el yelmo de la salvación, porque nuestra mente la tenemos que cubrir con el casco de la salvación que hemos recibido de Cristo. Hermanos, la salvación es algo muy grande, muy alto. La salvación no es solamente el hecho de pasar al pecador de la culpa, el perdón. La salvación incluye la justificación, la glorificación y también la santidad. Y voy a beber agua otra vez. Madre mía, no pensaba que se me iba a secar tanto la boca. Qué barbaridad. No, esto de hablar tanto sé que mira que hablo, ¿eh? Pero esto es que... Esto está siendo... La glorificación y también la santidad, nos está diciendo. Es el proceso, la santidad, por el cual Dios nos va perfeccionando para ser cada día más como Él, más a su imagen, va renovando nuestra mente. Y cuanto más pegados en intimidad y en búsqueda con Dios estemos, más empezamos a mirar como Dios mira, a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Recordar de dónde nos ha sacado Dios y lo que ha hecho por nosotros, y cada una de las verdades y las promesas de su palabra es ponernos el casco de la salvación. La cruz, lo que hizo por ti en la cruz, su muerte en la cruz por tus pecados y su resurrección, recordar eso es ponernos el casco de la salvación. Él desea que nosotros seamos perfeccionados por su Espíritu Santo. Y su poder es el que nos perfecciona, y su poder es el que nos santifica. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Dice 1 Corintios 1:30. La salvación y la santidad no es mérito nuestro, sino de Él. Nosotros solo empezamos a cooperar con lo que Él ya está haciendo en nuestra vida. Pero cuando vivo en dependencia de Dios. Si no, no. Cuando vivo en dependencia de Dios. Si tú buscas más a Dios, Él va a crecer más en ti, tú vas a menguar. Es así. Es así. Y cada vez se verá más a Cristo y menos de ti. Y el fruto del Espíritu Santo en tu vida cada vez será más maduro y más dulce. Y qué bendición, qué alegría cuando la iglesia está llena de gente que tiene el fruto del Espíritu Santo maduro. Porque entonces todo un banquete. Amén. Es que venir aquí es un disfrute seguro. Es que yo te voy a mirar a ti y voy a ver a Cristo. Y esto es un gozo. Y aquí entonces cuando se va a mover el Señor con libertad, y el Espíritu de Dios se va a mover con libertad y sin estrechura. Cuando hay personas que tienen el fruto del Espíritu Santo maduro. Y en medio de los conflictos nos preguntamos muchas veces los por qué. Mira, hermano, yo no el domingo pasado Marco lo hablaba y me encantó la intervención de Marcos. ¿Está aquí, Marcos? Me encantó tu intervención, Marcos, porque lo tenía en mi mente. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo he preguntado al Señor muchos por qué en mi vida. Y con los dedos de esta mano es lo que me ha respondido. Algunos sí, Algunos sí me ha respondido, pero muy pocos. Porque la pregunta que debe hacerse un hijo de Dios no son los porqués. ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué permites tentación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Sino que tomando el casco de nuestra salvación, el escudo de la justicia de Dios y la coraza de justicia, preguntemos, ¿para qué? ¿Para qué esta situación? Hermanos, para ser como Él. Para mostrarle a Él, para mostrar su carácter y sus virtudes. Dios quiere que mostremos el carácter perfecto que Cristo mostró en la tierra. Y para llegar a mostrar ese carácter que mostró Jesús, necesitamos pasar por procesos. Porque así es como Dios ha establecido que llega a nuestra vida la madurez. Así como Dios ha establecido que llegue el crecimiento. Quizás yo lo hubiese hecho de otra manera, y seguramente mal. Hubiese dicho, bueno, te conviertes, pues ya tienes toda la madurez, ya tienes el fruto del Espíritu Santo maduro. Pero Dios no. Porque Dios no tiene prisa, la prisa la tenemos nosotros. Tenemos un Dios paciente que trabaja por amor con nosotros. Dios no está interesado en nuestra felicidad, primordialmente, lo siento. Dios no está interesado en nuestra fidelidad, no, en nuestra felicidad. Dios está interesado en nuestra santidad, en que seamos un reflejo del Dios vivo y del Dios verdadero. Algo que me parece precioso es que la lucha y las dificultades nos muestran quiénes somos. Lo que hay en nuestro corazón es la pedagogía celestial. Es un espejo de alta resolución donde nos vemos hasta el último grano de la cara. ¿Es así o no?
Así, yo tengo un espejo de eso en mi casa y solo lo saco en las bodas. Porque se me ven todos los puntos negros, los pelillos donde no tienen que estar y los granos y no me gusta. Y así que, bueno, hoy lo he sacado porque digo, voy a predicar. Voy a ver. Hermanos, eso es la dificultad, un espejo de alta resolución que nos miramos. Porque nosotros no somos lo que pensamos que somos. Tú no eres lo que tú piensas que eres. Tú no eres lo que tú dices que eres. Tú eres tu fruto. Tú eres tus hechos. Y no estoy hablando de identidad. Nuestra identidad está en Cristo y en Cristo somos amados, hijos, tenemos propósito y somos posicionalmente exactos. Esa es nuestra identidad. No estoy hablando de identidad. Estoy hablando de conducta, de carácter, nuestra forma de reaccionar y vivir. Por eso Dios nos pone en un espejo, para que veamos lo que realmente somos. Yo puedo pensar que amo muchísimo al Señor y que soy la más piadosa y la más humilde de aquí. Yo lo puedo pensar. Y puedo ir diciéndole a la iglesia, a la gente, hay que ver lo humilde que soy. Humilde, y como yo no hay otra más santa. Pero cuando llega la dificultad, ¿cómo soy yo? ¿Verdad? ¿Cómo soy yo? Me hace mucha gracia en los evangelios ver las preguntas que Jesús le hacía a los enfermos, ¿no? ¿Qué te acontece? O ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga por ti? Esas eran las preguntas que Jesús hacía. Y yo me imagino al leproso allí que le decía, ¿pero qué voy a querer, Jesús? Que me sane. Si se me está cayendo la carne a cachos, ¿qué voy a querer? Pero Jesús no hacía esas preguntas a las personas para él obtener información, sino para que ellos mismos se lo preguntaran. Y las dificultades son las preguntas que nos hace el Espíritu Santo a nosotros. Y nos dice, ¿cómo está tu fe? ¿Crees que tu comportamiento es bueno? ¿Me amas tanto como dices? ¿Crees que hay algo imposible para mí? Esas son las preguntas que nos hace el Espíritu Santo ahora, en medio de nuestras pruebas. Voy a contar una cosa mía personal. No sé si se puede contar testimonio en las predicaciones, pero bueno, como es la primera vez que lo hago aquí, pues lo voy a hacer. Voy a beber agua otra vez. Madre mía, no he bebido tanta agua en mi vida, me parece. Voy a contaros una experiencia que la mayoría sabéis, pero para los que no me conocéis os la voy a contar. Mi hija tuvo un infarto cerebral y cuando nació, pues yo tuve una experiencia muy fuerte con Dios, muy fuerte. El Señor ahí sí que me enseñó bien el espejo. Yo sentí cuando nació, que me acuerdo que nació, la estuvieron reanimando y me dijeron, se va a morir, ¿vale? Probablemente se va a morir. Y yo oraba y sentía la voz del Señor hablándome a mi corazón de que se iba a sanar. O sea, en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, Dios me estaba diciendo que se iba a sanar. Porque Dios cuando las cosas van bien nos susurra apaciblemente. Pero cuando las cosas van mal nos grita y nos habla. El Señor nos habla del sufrimiento. Eso es algo muy positivo también del sufrimiento. Pero yo no le podía, no voy a decir no le podía porque eso es mentira. No le quería creer humanamente de que mi hija se iba a sanar. Porque todos me decían que se iba a morir. Y si no se iba a morir, se iba a quedar vegetal. Así que cuando yo no le creía, yo decía, bueno, Señor, aunque declaraba que Él era bueno, porque sí, eso lo tenía muy claro, que tenía que confesar que Dios era bueno todo el tiempo, yo no le estaba creyendo a Dios. Y cuando la niña fue remontando más o menos un poco, a los 18 días, bueno, a las 2 semanas ya la empecé a coger, más o menos, y a los 18 20 días yo ya la amamantaba y estábamos ahí en la UCI. Resultó que era un domingo entre las 6 y las 7 de la tarde, y vino una médica en plena pandemia y me dijo, mira, tiene un trombo en el corazón a causa de la medicación, que le habían metido medicación umbilical y tenía un trombo en el corazón, en el ventrículo derecho. El trombo mide 1,5 centímetros por 1 centímetro y está cogido por 1 milímetro. Se va a morir. Toda la probabilidad es que se vaya a morir, porque en el momento que se desprenda por el peso, se irá al pulmón y le hará una embolia pulmonar. Y me acuerdo de ese día que yo cogí a la niña, la solté en la cuna y me fui. Y yo no quería volver a verla, yo solo me quería morir, literalmente. Mi corazón estaba roto y me quería morir. No la quería volver a ver, porque, bueno, a la hora volví, pero no la quería volver a ver. Yo no le había creído a Dios. No. Mi fe se fue, yo me sentía sola, desolada y todo lo veía oscuro. Nunca me había pasado eso en la vida hasta ese día, ni incluso cuando nació. Porque yo dije, bueno, Señor, pues si se va a morir, tú ya es. Pero ese día que yo ya la había cogido, ya había habido como más vínculos, yo me quería morir. Yo no le había creído a Dios.
Yo había creído las evidencias. Mi fe no estaba, porque mi fe no estaba fundada en Dios. Y el Señor usó la dificultad para que fuera un espejo de mi corazón. El Señor me preguntó, ¿a quién crees? Y yo suspendí. El Señor mostró mi realidad. Eso pasa en las dificultades. Eso pasa en las pruebas, en los momentos extremos, en las tensiones, en los conflictos, en las discusiones. Ahí se ve nuestro yo. Ahí se ve nuestra realidad. Ahí se ve nuestra verdad. Aprendí mucho con la situación de Raquel. Y aprendí que tenía que declarar todo el rato que Dios era bueno, aunque yo no lo sintiese. Porque mis emociones no se basan en la realidad. La realidad es lo que la palabra de Dios dice. Y Dios es bueno siempre. Pase lo que pase. Su palabra es verdad, mis emociones no. Hoy siento una cosa, mañana siento otra. Pero su palabra es siempre la misma. ¿Amén? Dios no... El enemigo no nos quiere engañar diciendo que Dios no existe. A los que somos hijos de Dios llevamos mucho tiempo. El enemigo nos quiere engañar diciendo que Dios no es tan bueno como dice ser. O que Dios nos ama de segunda o de tercera, como si esto fuera el Titanic. Que hay clases. Están los hijos que Dios ama de primera clase, los que ama de segunda clase y los que ama de tercera clase. Y eso es una mentira del diablo, porque el Señor nos ama a cada uno de nosotros de primera clase. Amén. Os voy a contar una cosa. A mí hay dos cosas que me gustan mucho en la vida. Una es comer. Me gusta mucho comer. Ahora estoy disfrutando cuando voy al Carrefour y al Líder porque están las cosas gourmet, estas de Navidad, y me compro todos los quesitos, los patés y todas las chuminadas. Y la segunda cosa que me gusta es reírme. Me gusta reírme mucho. Podría estar todos los días riéndome. Y a mi suegra me gusta a veces picarla. No sé si me estará viendo. Y cuando yo no tenía niños, le decía a mi suegra, que tiene cuatro hijos, le decía, ¿cuál es tu preferido? Y mi suegra, todos son mis preferidos. Me decía ella, muy puesta. Digo que la bien que da, pensaba yo. Y ahora que tengo 2 hijos, cuando miro a mis hijos, pienso, si es que todos son mis preferidos. Es verdad. Ella me decía, cuando yo miro a mi Nehemías y veo cómo es, lo noble, lo esto, lo otro, digo, pues si es que no lo puedo querer más, mi Nehemías es mi preferido. Pero cuando estoy con mi Eli, pienso, si es que mi Eli es mi preferido, no lo puedo querer más. Y cuando estoy con la niña igual, ¿no? Y ahora yo me pasa lo mismo. Cuando estoy con Raquel la miro, digo, pues es que no la puedo querer más. Es mi preferida. Pero cuando estoy con mi Félix, con esa cara que tiene, con ese pico, digo, si es que este es mi preferido. Pues a Dios le pasa igual con nosotros. Cuando Dios te mira a ti, te mira como el preferido. Porque te ha dado propósito. Y Dios te ama profundamente. Y cuando te mira a ti, también. Porque así es el Señor. Su amor no tiene fin. Lo que pasa es que cada uno de nosotros vive sus circunstancias y sus procesos, porque el Señor trata a cada uno de nosotros según le conviene y Él cree conveniente. Porque al final lo importante es que nos parezcamos al preferido de los preferidos, que es Jesucristo. Amén. Las pruebas son maravillosas. Las pruebas son maravillosas para los que somos sus hijos. No huyamos de las dificultades, no intentemos no sufrir, porque el Señor lo tiene todo medido a la perfección para nuestro beneficio, para que nos parezcamos a Jesús. Las dificultades están para nuestra madurez. Hermano, yo vi su gloria. Mi hija está sana. ¿Es verdad lo que me había dicho el Señor? Claro, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que es verdad lo que me dijo el Señor. Mi hija está sana. Yo vi su gloria, yo me sentí como la protagonista de uno de los evangelios, el personaje de uno de los evangelios, que el Cristo de Galilea, que Jesús había pasado por mi casa y me había hecho un milagro. Así me sentí yo. Y ese Cristo que pasó por mi casa y me hizo un milagro es el mismo Jesús que pasa por la tuya y va a mostrar su gloria. No lo dudes, porque Él quiere mostrar su gloria. Amén. Amén. Dice el versículo 13 ahora el tercer consejo que Pablo le dice a Timoteo, y es su testimonio ante Dios y su testimonio ante los hombres. Voy a beber agua otra vez. No, estoy pensando en la de pipí que voy a hacer luego. Bueno, dice el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
Pablo le insiste que guarde de forma escrupulosa el mandamiento que ha recibido, de tal manera que nadie le pueda acusar de haber fallado en la realización de esa misión, ¿verdad? Y el apóstol refuerza esta llamada por medio de una referencia a Dios como creador de la vida y a Cristo Jesús, que fue firme y fiel ante Poncio Pilato. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante Dios y ante los hombres? Esta es una pregunta complicada. Porque nuestro testimonio debería ser intachable e irreprensible. Jesús se muestra así ante Pilato. En Mateo 27-23 dice: Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pilato no veía error ninguno en la persona de Jesucristo. Porque, hermanos, no hay mayor tratado evangelístico que nuestra vida. No hay mayor reflejo de Cristo que nuestro testimonio. ¿Cómo nos ven los que no creen? ¿Somos canales de luz para que lleguen a conocer a Jesús, o somos tropiezo en su vida? Y a mí la iglesia me rompe la cabeza, pero desde hace mucho tiempo. Este tema me rompe la cabeza porque, hermanos, somos imperfectos totalmente. Pero el Señor nos escoge para ser el canal y el instrumento por donde la humanidad llega a conocer a Dios. Llena de errores, pero Dios nos usa para mostrarle a ella su mensaje perfecto. Dice Mateo 5:13 en la Nueva Versión Internacional: ustedes son la sal y luz del mundo, y las puertas del reino de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Tenemos una responsabilidad que me parece que no entendemos muchas veces o no tenemos conciencia. La iglesia como un todo y los creyentes de forma independiente tenemos la capacidad, la responsabilidad y el mandato de transformar vidas en medio de una sociedad muerta por el pecado en el poder del Espíritu Santo. Pero nuestros pecados, nuestras disensiones, nuestro orgullo, nuestra independencia y nuestro carácter que no quiere ser transformado por el Espíritu Santo nos hace perder relevancia en donde nos encontramos. La iglesia pierde relevancia por nuestros pecados, por nuestra falta de pureza y de santidad. Y si no somos irreprensibles, perdemos fuerza y manchamos el testimonio de Cristo. Y esto es triste. Y esto es triste. Pero, hermano, este es el Señor que tenemos, que aún así, por su misericordia infinita, somos portadores de salvación. Pero aún así, por su misericordia, somos portadores de gracia, aunque fallemos. Porque es en su bondad que Dios nos ha elegido para ser instrumentos. Y esto es un privilegio. Y esto es un regalo que es inmerecido. Porque todos fallamos. Porque todos los que estamos aquí, todos fallamos. Todos estamos en proceso. Todos. No te pienses tú que el de al lado está perfecto y tú no. No, todos. Todos estamos en proceso. Todos tenemos taras aquí. Pero la obra del Espíritu Santo en nosotros nos va capacitando. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos perfecciona y nos motiva a buscar su reino y mostrarle ese reino a otro. Y es así nuestro Dios. Nosotros tenemos mucho que decir. Hoy hablábamos del proyecto, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un proyecto que no es nuestro. Es el proyecto de Dios y este proyecto cambia vida y hace cosas extraordinarias. Este proyecto es sobrenatural y donde Cristo es el protagonista y los demás aquí somos actores secundarios. Aquí el que importa es Cristo y que Él sea el protagonista. No es mi proyecto. La iglesia es el proyecto del Señor. Amén. Es su proyecto. Y nuestra manera de vivir, de educar, de hablar, de comportarnos, de amar, hasta de movernos, son cartas abiertas donde predicamos el Evangelio. ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Y cómo me presento ante los Poncios Pilatos? Esto es un reto, yo creo, para cada uno de nosotros. Así que hemos visto 3 consejos, voy a recalcarlos. El primero, la conducta madura de un creyente. El segundo, estamos en una batalla espiritual y esto es constante. El tercero, nuestro testimonio ante Dios y ante los que no creen, ante el mundo. Y hay una cuarta cosa que debe tener el creyente muy clara en su vida, un cuarto pilar, un cuarto consejo. Y es saber por quién vive, en quién ha creído y cuál es su propósito. Porque si no, estamos perdidos. Vamos a leer el versículo del 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aquí Pablo hace referencia a la segunda venida de Cristo, y esta referencia lo lleva a una doxología, a una alabanza en la que resalta el carácter invencible, inmortal e incomparable del Dios en quien está anclada nuestra fe y nuestra confianza, y a quien debemos dar toda la honra. ¿Vale la pena seguirle? Sí. Vale la pena seguirle. Vale la pena vivir en el camino estrecho, porque, hermanos, nosotros servimos al único Señor de señores, al Rey de reyes y soberano Dios. Nosotros servimos al Dios verdadero. Y Dios, hermano, no nos ha dicho nunca que no vayamos a pasar por desierto. Eso no es verdad. Lo que Dios nos ha dicho es que Él va a ser el manantial de vida en ese desierto y el maná que nos sustente. Dios no nos ha dicho nunca que no haya mar rojo que cruzar y que a veces nos sintamos con el agua aquí. Lo que Él ha dicho es que no nos vamos a ahogar y que si es necesario Él va a partir ese mar por la mitad. Amén. Amén. Dios no nos ha dicho que no nos vayan a morder serpientes y venenosas. Nos van a morder. Lo que Él ha dicho es que si alzamos nuestra vista y miramos a Cristo, tendremos una sanidad total, completa y eterna. Amén. Nuestra mirada, nuestra perspectiva no puede estar puesta en lo que perece, sino en la eternidad, en lo que no caduca. Y todas las aflicciones que pasemos en nuestra vida no serán jamás comparables con pasar una eternidad adorando a nuestro Padre Celestial. No podemos vivir en esta vida como si esto fuera todo. Afanarnos por esta vida terrenal como si esto fuera más importante que la vida celestial. No podemos hacer eso. Poner la mirada en el suelo en vez de en el cielo. Sino que deberíamos vivir contemplando continuamente la grandeza de Cristo. Y que esa contemplación a Cristo sea el impulsor y el motivante para seguir queriendo mostrar su gloria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, por lo tanto, el que es nuestra máxima autoridad en esta vida. Porque esta vida no es perfecta, porque esto es una guerra y vamos a estar en batalla siempre. Pero, hermanos, no importa. No importa. Porque la verdadera vida, que es la eterna, la podemos disfrutar ya. Contemplando la hermosura de nuestro Rey. Porque, hermanos, a pesar de lo que sean, nuestro Rey está sentado en su trono. Y nosotros tenemos la libertad de entrar a ese trono porque Él pagó a precio de sangre, pagó con su vida, nos sentó en lugares celestiales y podemos por eso disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Esto no es tarea fácil, lo sé. Aquí cada uno tiene una circunstancia. Pero saber que ese Dios tan increíble está con nosotros, por nosotros y en nosotros, es que es mucha tela. Nos da la certeza de que vamos a vencer. Él se ha glorificado en nuestra vida, eso es lo importante, ¿verdad? Y que sigamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Que Dios bendiga. Amén.